Buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida al programa de webinars ofrecidos por el Centro de Competitividad de Monterrey, el Centro de Vinculación Tecnológica y el Advanced Manufacturing Capability Center, los dos primeros organismos filiales de CAINTRA y el tercero producto de una alianza estratégica con McKinsey & Company, con la Cámara de la Industria y la Transformación de Nuevo León. Ante la realidad actual que ha impactado seriamente a la mayoría de las empresas y organizaciones, buscamos aportar conocimiento y prácticas de negocio particularmente relevantes para incrementar la posibilidad de supervivencia de empresas y organizaciones de todo tamaño y giro. Estos webinars no son talleres de profundidad en los temas seleccionados. Estos webinars sí son cápsulas de mini aprendizaje relevantes sobre temas puntuales que ayuden al empresario, directivo, ejecutivo a entender los conceptos centrales, a visualizar los beneficios factibles de lograr y a visionar un mapa de ruta para mantener el negocio a flote. Y posteriormente planear su recuperación, reinvención o quizás reimaginarlo. En virtud de la copiosa participación en este esquema remoto para crear comunidad entre colegas y aportar soluciones relevantes, agradecemos plantear sus preguntas en el espacio del chat que aparece en la parte inferior de sus pantallas. Una vez concluida la presentación de 30 minutos por nuestro especialista, procederemos a atender sus preguntas en el orden que fueron registradas en los 15 minutos restantes. Entonces, no me queda más que dar la bienvenida al ingeniero Juan José de los Santos para que nos hable de este webinar de la eficientiza la planeación de producción usando gráficas de flujo acumulado. Bienvenido, Juan José. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias y bienvenidos todos a este webinar. La idea del día de hoy es presentarles a ustedes esta herramienta Lean. Cae dentro del ámbito de las técnicas, de las metodologías de la transformación esbelta. Entonces, la manera en que vamos a presentar esto, básicamente esta técnica, se ha aplicado por muchos años en el Toyota Production System, Japón, muchas empresas de Japón, y la búsqueda y el enfoque principal de esta técnica es ayudar al área y a la función de planeación de la producción a visualizar de manera rápida y efectiva los movimientos de flujos de materiales en la organización. Entonces, básicamente ese es el enfoque principal donde se aplica la metodología de gráficas de flujo acumulado. Y bueno, para esto vamos a platicarles y el contenido de esta sesión, muy rápida, básicamente es bastante puntual, pero la idea es que nos enfoquemos en los puntos principales. Básicamente tiene que ver con ver específicamente la definición de lo que es la gráfica de flujo acumulado. Entonces, les voy a explicar la descripción específica de qué es, cómo se arma, cómo se hace, luego cómo se implementa para poder ayudarnos a controlar los inventarios de manera visual. Se puede automatizar vía Excel. Es muy sencillo de hacerlo y lo vamos a ver un ejemplo al final. Pero básicamente la idea es que es una herramienta que nos ayuda a visualizar el flujo de materiales a todo lo largo de los almacenes y del proceso productivo de nuestras empresas. Vamos a ver también ejemplos de aplicaciones dependiendo del tipo de producciones que tenemos. A veces tenemos producciones de flujo continuo o a veces tenemos producciones de batch. O sea, entonces, y también tenemos no solamente producciones, sino tenemos recibo de materiales de parte de los proveedores de batch y también tenemos salidas de nuestros almacenes de producto terminado a nuestros clientes también en batch. Entonces, al tener estos tipos, y si nosotros queremos procesar en flujo continuo, ¿cómo alineamos esos dos aspectos? Y la idea es buscar sincronizar. Acordémonos que el objetivo de una empresa Lean es asegurar la sincronización de todos nuestros procesos productivos, los flujos de nuestros procesos productivos de la cadena de valor con la demanda. Y básicamente la idea es evitar las mayores fluctuaciones posibles en nuestros procesos productivos, pero siempre cumpliendo con el servicio al cliente y cumpliendo la demanda.
Y vamos a ver un método específico que tenemos en la metodología de Lean para reducir los niveles de producción de inventarios como una sugerencia. Sin embargo, ustedes tienen distintos métodos de planeación de la producción. La metodología de gráficos de flujo acumulado no se pelea con ningún método. Entonces, el método que ustedes tengan para controlar la producción se complementa con las gráficas de flujo acumulado. No es un reemplazo, es un complemento, ayuda a eficientizar sus procesos de planeación como los tienen actualmente. Y muy bien, al final haremos una sesión de preguntas y respuestas sobre esta metodología. Bien, los objetivos de esta sesión, número 1, es compartir con ustedes la técnica para reducir los niveles de inventarios en almacenes de materiales en recibo, o sea, las compras, lo que llega a nuestros almacenes de recibo de materiales, los almacenes en proceso y los almacenes de producto terminado, que nos sirven para entregar el producto al cliente o enviar el producto al cliente. Y la idea es sincronizar también esas salidas de material de producto terminado con los pedidos de nuestros clientes, básicamente. El segundo objetivo es proporcionar una visualización de esta sincronización del flujo de materiales a lo largo de los procesos en el tiempo. O sea, lo que vamos a ver, cómo armamos estas gráficas, vamos a ver los ejes, el eje horizontal y el eje vertical, las dimensiones que miden esta técnica, esta gráfica, y la idea es que podamos buscar una visualización para sincronizar el flujo de materiales a lo largo de todos nuestros procesos. Y tercero, es soportar las decisiones del área de planeación de la producción para reducir y optimizar la programación de la producción y la inversión en el capital de trabajo de la compañía. Como ustedes saben, pues el tema de Lean, en una organización Lean de clase mundial, lo que busca es hacer justo lo que el cliente nos pide en términos de volúmenes, o sea, eliminar todo tipo de desperdicios. Y con esta metodología podemos visualizar qué tanto estamos enfocando nuestros procesos productivos y nuestra capacidad instalada para cumplir exactamente con la demanda de mi mercado, de mis clientes. Muy bien. Entonces, vamos a entrar a la descripción. La descripción ya detallada de estas gráficas de flujo acumulado es que representan el flujo de los materiales en los procesos de cadena de suministro, en los procesos de producción y las salidas a los clientes internos o externos. O sea, imaginémonos que lo que tenemos es un almacén y lo que estamos buscando representar para buscar, visualizar y administrar y optimizar es la entrada y la salida. Y la diferencia entre esa entrada y esa salida es lo que tengo de inventario. Entonces, básicamente, eso es lo que busca visualizar la metodología de las gráficas de flujo acumulado. Nos ayudan a visualizar el flujo de los materiales en los almacenes de la empresa, todos y cada uno de ellos. Entonces, están constituidas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo armamos estas gráficas de flujo acumulado? Pues las armamos con dos líneas graficadas en un mismo cuadrante. Eso es la clave. Le estamos agregando una dimensión adicional a los gráficos normales que tenemos de una sola dimensión, de una sola línea. Aquí estamos agregando en el mismo cuadrante, las gráficas, las líneas de las entradas de material a un almacén y las líneas que representan la salida de materiales de ese almacén de manera simultánea. De tal suerte que en el tiempo podemos ver una visualización de la tendencia o del perfil de entradas y del perfil de salidas. Ahí es donde está el centro, lo medular de este asunto. Y la primera línea que se grafica es la línea inferior, la que se parte de cero. Se parte de cero y esa línea que se grafica es el volumen de la demanda o de las ventas o de las salidas de material de ese almacén que estemos visualizando mediante la gráfica de flujo acumulado. Entonces, imaginémonos que estemos viendo el almacén de producto terminado y en el almacén de producto terminado vamos a graficar las salidas, los embarques en la primera línea, la línea inferior. Y la línea superior es la parte que representa el volumen o la cantidad de producción o de material recibido de proveedores. En este caso, si estamos viendo el almacén de producto terminado, lo que estamos graficando es la línea de las entradas de producto producido en nuestra línea de producción al almacén de producto terminado.
¿Y cómo es que es superior o es más grande que la línea anterior, la línea de salida? Porque lo que tenemos ahí es un diferencial del inventario que normalmente tenemos en ese almacén. Entonces, a ese inventario inicial del almacén le sumamos las cantidades de producción que se van agregando o que se van incorporando al almacén de producto terminado. Y ahí es donde se hace el diferencial. Y entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a tener una gráfica en donde, si se fijan, tenemos en el eje de las X, vamos a tener el tiempo y las distancias. Vamos a marcar T1, tiempo 1, T2, tiempo 2, T3, tiempo 3, T4, tiempo 4. Los tiempos que ustedes quieran manejar, horas, días, semanas, meses. Entonces, en esa escala de tiempo, vamos estableciendo los días, la escala de tiempo, y en el eje de las Y, vamos estableciendo el volumen. Entonces, si lo que vemos, la diferencia o la distancia entre un T1 y un T2, esto nos va a dar la diferencia o el tiempo en que reside o permanece el producto en un almacén. Entonces, si se fijan en la gráfica, en la línea superior, yo tengo un T1 y tengo una línea de T3. Y la distancia de ese punto al punto T3 es el tiempo en que residió ese material en ese almacén. Y si se fijan en el vertical, la diferencia en los verticales entre la línea inferior de las salidas y la línea superior de las entradas es el nivel de inventario en ese tiempo específico. Entonces, al graficar es muy poderoso esta visualización porque nosotros podemos tener de un solo golpe, podemos ver el lead time o el tiempo de obsolescencia o el tiempo de permanencia de los materiales al trazar la línea horizontal de un punto de la gráfica superior hacia la línea inferior. Y en el eje vertical podemos ver en un punto específico, en cualquier punto, el diferencial, que es el nivel de inventario que tengo ahí. Porque estoy viendo, visualizando de manera específica y de manera puntual en ese día cuánto tengo de materiales acumulados que han entrado y cuántos han salido. El diferencial que me da es cuánto material tengo ahí de inventario. Si se fijan, muy rápidamente podemos con esta técnica visualizar bastantes elementos y si lo aplicamos al almacén de materias primas, nos vamos a ver cómo estamos con respecto a las compras con mis proveedores. Si estoy teniendo mucho material en inventario de recibo de materias primas con respecto a las salidas hacia mis procesos de producción. Entonces es muy poderosa, muy simple, pero muy poderosa este tipo de herramienta. Entonces, como vemos, la línea inferior parte de cero y es la curva del flujo de salidas acumuladas, como lo comenté. La línea superior es en parte, obviamente, del eje de X0 y del eje Y, dependiendo de la cantidad de inventario inicial que yo tuve en ese periodo, y es la curva de entradas acumuladas. El secreto aquí es sumar, o sea que voy acumulando el día a día, voy sumando y voy graficando los acumulados, las sumas, no los datos individuales de cada día. Esa es la diferencia. Muy bien. Ahora, hay 4 tipos de curvas, de gráficas de flujo acumulado, dependiendo del perfil que muestran. ¿Cuáles son? Aquí están, en esta gráfica. Nosotros tenemos perfiles dependiendo de cómo se comportan al graficarlos cuando se acumulan los datos. Entonces, el perfil A es un tipo de curvas que refleja que es un volumen pequeño, se mueve hacia adentro o hacia afuera del almacén, que es un flujo lento. Cuando tengo ese perfil inclinado, constante, continuo, es bajo el flujo, es un flujo lento, pero es constante y es pequeño. Y puede ser, si el perfil que estamos graficando es de entrada o es de salida de material, pues es eso, es que el flujo es continuo, pero es lento. Pero el tipo de gráfica, si el perfil de las entradas o de las salidas se presenta como la gráfica B, eso nos dice que es un alto volumen, que se está moviendo hacia adentro o hacia afuera del almacén. Es el perfil. Entonces, dependiendo del perfil, vamos a saber cómo se comportan los flujos de los materiales de nuestros procesos productivos y de nuestros almacenes.
La gráfica de tipo C o la curva de tipo C primero refleja flujo rápido, porque va ascendente y vemos que empieza a descender, se empieza a hacerse más lento la entrada o la salida y tiene ese perfil parabólico. Cuando se presenta ese perfil parabólico, cuidado, porque estamos viendo que primero se aceleró la entrada o la salida y después empieza a detener. Es como si tengo altas ventas y de repente las ventas empiezan a caer y en el acumulado se empieza a ver una caída en mis salidas, en mis ventas. Pero si el flujo o la gráfica se presenta como la letra D, como ese perfil, vemos que primero es un flujo lento, pero rápidamente se acelera. Imaginémonos que en producción estamos produciendo así. ¿Y qué va a suceder? Que nos vamos a llenar en nuestros almacenes de inventarios, porque estamos tremendamente acelerando el proceso de fabricación o de producción o en las compras. Y si esto no va en el mismo perfil que la demanda o las salidas, nos vamos a acumular grandes cantidades de inventarios en nuestros procesos. Entonces, esos son los 4 tipos de curvas o de perfiles de curvas que pueden presentar las entradas o las salidas de los materiales en nuestra empresa, en nuestros almacenes de nuestras empresas. Vamos a ver un caso de inventario, de cómo podemos controlar el inventario. En la figura 3 mostramos un caso donde tengo un flujo de entrada continuo y un flujo de salida también continuo y al mismo ritmo. ¿Qué sucede? Está constante. Eso es lo que yo quisiera. Yo quisiera igualar o sincronizar las salidas de producto hacia mis clientes con la producción de producto terminado hacia almacén de mi producto terminado, o las entradas de mis proveedores de materiales con las salidas de mi proceso productivo. Tremendo. Ese es el caso que yo quisiera que todos buscáramos tener esa sincronía. Pero en la figura 4 muestra el caso en que el flujo de entrada, que es la gráfica superior, excede al flujo de salida, que son la gráfica inferior. ¿Qué sucede aquí? Pues representa, y la línea punteada que estamos mostrando es, imaginémonos que representa la capacidad instalada en nuestros almacenes de producto terminado. ¿Qué va a suceder? Si pasa de que la curva de salidas es constante, como la tenemos, de volumen bajo, y las de entradas a nuestros almacenes es muy grande, es acelerada, como la vemos en la curva superior, lo que va a suceder es que vamos a rebasar nuestra capacidad instalada de almacenaje y vamos a tener que rentar una nueva bodega. Y eso no es lo óptimo porque el capital de trabajo no queremos incrementarlo de esa manera. Entonces, al tener un gráfico de este tipo, las luces de peligro se deben de warning, las alarmas deben de empezar a sonar porque no es lo que estemos buscando. No estamos buscando tener una sobreinventario sobre la capacidad instalada que tenemos en nuestra organización. Y si vemos en el caso 3, ocurre lo contrario. ¿Qué sucede? Las ventas, las salidas a nuestros clientes, la demanda de nuestros clientes es muy alta, pero nuestra capacidad de producción o las entradas a los almacenes de producto terminado son muy lentas. ¿Qué sucede? Va a haber un cruce y donde se intersecta, ahí es donde voy a tener un déficit. Y el punto de esa intersección se empieza a abrir y es la cantidad de déficit que tengo para esa demanda de ese cliente. Entonces, cuando tengo ese perfil, cuidado, hay que tomar acciones antes de que llegue al cruce de las gráficas de entrada y de salida, de las líneas de entrada y de salida. Por eso, como ven, es muy poderosa la visualización al incorporar gráficas de entrada y gráficas o líneas de salida en el mismo cuadrante utilizando el acumulado. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando o qué otra aplicación nos puede dar este método de gráficos de flujo acumulado? Pues también se utiliza para calcular cuál sería el inventario de seguridad, un método para proyectar las entradas que debo de tener en función del periodo anterior. Entonces, en la gráfica que se muestra, en la figura que se muestra, S9, vemos que la línea punteada muestra el promedio de las salidas de material en un periodo específico. Ese promedio le agregamos un inventario de seguridad, ya sea por políticas, si decimos que queremos tener 5 días de inventario de seguridad, 2 días de inventario de seguridad, lo único que hacemos aquí es le agregamos ese nivel de inventario de seguridad y proyectamos cuál va a ser el nivel de entradas para el siguiente periodo.
estamos pronosticando o planeando cuál debe ser el nivel máximo de entradas a ese almacén para poder hacer match o sincronizar con las salidas que tuvimos en el periodo anterior. Y si lo vemos combinando las dos gráficas, la gráfica de salida con la gráfica de entrada real durante un periodo, y calculamos el promedio de salidas del periodo y el promedio de entradas de ese periodo, podemos establecer también y proyectar cuál es el inventario de seguridad que necesitamos tener para cumplir con el perfil real de la demanda que se ve en la gráfica, en la línea inferior, con respecto a la línea superior, que fue las entradas de producto al almacén de producto terminado. Si estamos viendo el comportamiento de nuestro almacén de producto terminado. Como verán, ayuda muchísimo este tipo de aplicaciones a nuestro proceso de planeación de la producción, porque nos ayuda a visualizar de manera rápida, instantánea, cómo se comportó en la realidad el perfil de la demanda del mercado y cómo se comportó en la realidad el perfil de la producción, de la capacidad instalada reflejado en los almacenes. En este caso, como ejemplo, estamos hablando del almacén de producto terminado. Pero el mismo caso lo podemos tomar para el almacén de materias primas. El almacén de materias primas, imagínense que la línea inferior refleja las salidas del almacén de materias primas para el proceso de producción de materiales y la línea superior son las entradas de los proveedores. Entonces podemos ver el perfil exacto de entradas de los materiales a nuestros almacenes y el perfil exacto de las salidas de materiales hacia nuestro proceso productivo, y nos puede ayudar tremendamente para sincronizar estos dos flujos de materiales, y ayuda al proceso de planeación de la producción para tener más certidumbre, una herramienta más de visualización para poder hacer más efectivo nuestro proceso de planeación y que sea mucho más puntual y más asertivo. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Si nosotros tenemos, en este caso, salidas continuas, embarques continuos, pero tenemos procesos productivos en batch, entradas discontinuas, ¿cómo se va a ver esto? Pues lo que vamos a ver es que vamos a ver niveles de escalones muy grandes de entradas, ya sea batch de materias de proveedores que nos llegan a nuestro almacén de materias primas, o batch de procesos productivos que están entrando en el almacén de producto terminado. Si ese es el caso, lo que buscaríamos es reducir el paso o reducir el nivel de inventario. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo reducimos el nivel de inventario de nuestro proceso productivo para nuestros almacenes de producto terminado si este fuera el perfil de la demanda de mi mercado, de mis clientes? Pues lo que se hace es reducir a la mitad del paso. O sea, el tamaño del lote a producir debe ser menor. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, ahí lo podemos hacer a través de una metodología, una técnica Lean de planeación de producción que se denomina EPI, que es each part, each interval. O sea, para cada parte debe haber un intervalo. ¿Cada cuándo debo de programar un producto? Y tiene mucho que ver con el SMED, con el cambio rápido, el tiempo de cambio. Yo debo de tomar en consideración el tiempo total de cambio que yo necesito para la cantidad de productos o la variedad de productos que yo produzco en una línea. Considero el tiempo total de los cambios y considero el tiempo disponible para esos cambios. Con esos yo puedo establecer cada cuándo debo de producir el mismo producto, una vez a la semana o una vez cada 2 días y medio o una vez cada día. Y solamente a través de la reducción sistemática de los tiempos de cambio de cada uno de los modelos, yo puedo ir buscando la reducción de los escalones y de los inventarios en mi proceso de negocio, en mi proceso productivo. Esa es la manera que recomendamos para ir reduciendo el tiempo en que se programa cada uno de los productos en nuestras líneas de producción, a través de la reducción del tiempo de cambio de cada uno de esos productos. Y bueno, regresando al tema de el ejemplo, vamos a ver un ejemplo específico. Este ejemplo específico tiene que ver con una compañía que fabrica lanzas con sensores muy sofisticados para medir la composición química de las coladas de acero en las acerías en todo el mundo. Este es un caso real. El control de las compras globales de los componentes
depende de la demanda de las acerías de los distintos clientes, así como las existencias de los sensores en los almacenes que tiene esta organización globalmente. La organización utiliza esta técnica para optimizar el flujo de sus compras, lo que están haciendo sus productos y el costo de sus inventarios globales. Y en la tabla muestra los datos de existencias, así como la demanda de sus clientes. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos por día, en el tiempo, cuántas son las entradas en recibo de esos sensores. Y vemos también los acumulados de entrada y también tenemos la columna 3, la columna 4, perdón, las salidas o los embarques hacia sus clientes y el acumulado de esas salidas a sus clientes. Y en el lado derecho vemos cómo se comportó la gráfica. Y si se fijan, a la mitad de la gráfica estamos encontrando que hay un disparo incremental tremendo en los inventarios de los sensores. Al incrementarse el área debajo de la curva azul con respecto a la curva de salida. Si se fijan, las ventas a sus clientes son muy constantes, muy continuas, pero las entradas de las compras de los almacenes se disparan en un periodo específico y lo que hacen es solamente incrementar el capital de trabajo a nivel mundial, a nivel global. Y esto, al tener una tabla así, solamente los datos muchas veces no se visualizan, pero al acumularlo, vemos el costo adicional de alto impacto para la organización en cuanto a su costo financiero y su capital de trabajo que tienen en su empresa. Al no tener esta ayuda visual, al no tener este control, al incorporarlo se ve claramente que hubo una decisión ahí algo errónea y nos incrementó el nivel de inventarios de materiales, de sensores en los almacenes de entrada de todas las empresas a nivel global. Entonces, se toma decisiones con respecto a esta información para buscar reducir el capital de trabajo. Este es un caso, un ejemplo de una aplicación real y lo que se hace es para cada uno de los ítems o los productos o los componentes se hace este análisis. Se hace primero a nivel global para saber todos los productos, cómo están las entradas de las compras contra las salidas o usos de la demanda, pero después se hace a nivel un zoom por componente o por producto específico típico, tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, para establecer cuál específicamente de esos tipos de materiales son los que se están disparando y tomar decisiones sobre eso. Entonces, este es un ejemplo. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se hace? Pues es muy sencillo. En esta gráfica, en esta tabla se muestra donde las fórmulas empezamos a tomar los datos individuales de cada día y se van sumando y se va graficando en el día. El inventario, si se acuerdan, comentábamos, las salidas son directamente de 0 y cada día se va sumando el día 1 al día 2 y se grafica en el punto 2. El inventario del día, la salida del día 3 se le suma al día 2 y se grafica en el día 3, el acumulado. Y así sucesivamente lo que es la salida o el embarque. Y lo que es la entrada al almacén, se toma el inventario inicial que se tenía en el día 31 de diciembre, si es que estamos empezando en el 1 de enero, y le sumamos las entradas a ese inventario inicial del 31 de diciembre en las compras que estoy realizando o la producción que está llegando al almacén de PT y se va sumando y se va agregando en el día 1, en el día 2, en el día 3, en el día 4 y el diferencial vertical es el inventario que tengo. Entonces, muy visualmente y muy prácticamente empiezo a ver si el perfil de mi demanda se está sincronizado con mi perfil de compras o mi perfil de producción o no está sincronizado y tengo que hacer y tengo que tomar decisiones al respecto. Muy bien, de esto se trata. Esto es muy puntual. Vamos a tener una sesión mucho más larga de este material para poderlo extender a detalle, pero en este momento, pues hasta aquí es donde traemos el material preparado para ustedes, dado el tiempo que tenemos para esta sesión. Y la idea es, en resumen, es que pues definimos las gráficas de flujo acumulado, así como cómo se construyen y los elementos estructurales que la integran. También vimos los tipos de curvas de gráficos de flujo acumulado que denotan el perfil real de la demanda o de las salidas o de las entradas o de la producción de las compras que se perfilan a partir del comportamiento del flujo de los materiales
Vimos también un caso práctico donde visualizamos los datos de flujos de materiales de entradas y salidas para buscar ver cómo sincronizamos los inventarios, cómo generar inventarios de seguridad y cómo proyectar para el siguiente periodo esos inventarios de acuerdo al perfil real de la demanda del cliente y de las salidas y del perfil real de las entradas a los almacenes. Presentamos muy rápidamente una técnica Lean de soporte a la planeación de producción enfocada a cómo podemos reducir los inventarios en los procesos a través del SMED, de cambios rápidos. Y pues finalmente se presentó un ejemplo del cálculo de gráficos de flujo acumulado y la visualización de los inventarios en un caso real. Bueno, muy bien, estamos sobre el tiempo. Si tienen algunas preguntas, si se han registrado ahí en el chat, Juan Manuel, estoy a sus órdenes para poderlo responder. Muchas gracias, Juan José. Y procedemos al tema de las preguntas. Nos han llegado algunas preguntas de que si vamos a compartir la presentación. Sí, sí se va a compartir de forma electrónica. Aquí hay otra pregunta. Juan José dice, me gustaría ver si es posible cómo organizar la información para obtener la gráfica. Gracias. Creo que lo contestaste ya con las fórmulas al final. Esta pregunta. Sí, está al final. En la última hoja está al final para sumar, para hacer la gráfica. Sí. Otra pregunta dice, ¿la diferencia entre Y1 y Y2 debería reflejar la merma del proceso? No, refleja el inventario, porque estás graficando, dependiendo de lo que estés graficando. Vamos a decir que estamos graficando las entradas, estamos graficando el almacén de producto terminado. Si el almacén de producto terminado yo tengo en Y, yo tengo las salidas, que es graficado desde en la parte inferior, yo tengo las salidas y tengo la entrada al almacén de producto terminado, que es la producción. La diferencia entre lo que entró menos la diferencia sobre lo que salió, ese es el inventario que tengo en el almacén de producto terminado. De igual manera, para el almacén de materias primas es lo mismo. Si yo tengo cierto material en recibo de materiales, que es el Y de las salidas, o sea, las salidas en el almacén de producto de materias primas va hacia producción y las entradas es lo que llega de mi proveedor. La diferencia entre las dos Y es el inventario que tengo en el almacén de materias primas. Aquí hay una La pregunta. merma se vería si estuviera un almacén intermedio. Ahí sí. Aquí hay otra pregunta que se me hace que es casi igual a la anterior. Dice, lo que se alimenta a la gráfica es las piezas de entrada y salida y automáticamente tenemos el inventario, perdón, el inventario. Así es. Correcto. Dice, ¿qué pasa si la producción no es en línea, sino que es fabricación sobre pedido o si es un batch? Va a ser un escalón. No voy a tener por un periodo de tiempo 0 y luego en el momento en que yo entro al almacén, la producción del batch, pues va a ser un escalón muy grande. Es en escalón, no va a ser línea continua, va a ser escalones. Ok, muy bien. Acá hay otra pregunta más. José dice, para una persona que es nueva, ¿ese tipo de gráficas podrían agregar más datos a las gráficas para que se sobreentienda o es solo explicado por la persona enterada del tema? Mira, la técnica es muy sencilla, la gráfica es muy simple. Le puedes poner más datos si quieres. Puedes meter otra línea que tiene que ver con WIP, con inventario en proceso. Pero no recomendamos hacerlo más complejo. Lo que recomendamos es entrada y salida. Punto. Si queremos tener control del WIP, se considera almacén WIP, almacén de material en proceso, igual con las dos líneas, entrada y salida del WIP. Sí. Y otra pregunta más dice, en el ejemplo de las lanzas, el incremento no es debido a una decisión de incremento en el inventario de seguridad más que una mala decisión. ¿Cómo distingues que fue un error?
Bueno, no, lo que se distingue refleja la realidad de la decisión que se tomó. Lo que se tiene que hacer es, al revisar esta visualización, ir con el área de compras y en equipo administrarlo y decir, oye, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué pasó? ¿Fue una compra estratégica lo que hiciste para guardar más material o estabas viendo con ventas que iba a venir una sobredemanda y te inventariaste de más? ¿Qué pasó? Porque la visualización nos dice que no sucedió, no, la salida no se dio y tenemos un área bajo las dos curvas muy grande, que es un capital de trabajo muy alto. ¿Qué pasó? Entonces, es trabajar en equipo y ver qué pasó con esa decisión y si esa decisión fue un error, pues tomar la acción que se tenga que hacer, pero ya en equipo. La pregunta más dice, ¿puede utilizarse este tipo de gráficas para analizar de manera global las entradas de materia prima versus las salidas de producto terminado? Sí, sí se puede, sí se puede. O sea, como negocio total, sí se puede. Puedes ver, oye, pero la idea es verlo no en unidades, y si quieres verlo en pesos o en días. Dice, yo tengo tanto dinero o tanto dinero de capital de trabajo en producto terminado que ha salido y tengo tanto invertido en el negocio. ¿Cuál es la diferencia? O en días, yo tengo tantos días de inventario en producto terminado en los almacenes, o tengo estas ventas diarias en días y tengo estas entradas de materias primas. Entonces, debería de ser lo mínimo. Yo debo de tener lo más sincronizado posible, que las dos líneas deben de estar lo más cercano posible, porque eso evita que tenga inventario, dinero o días de inventario entre las entradas y las salidas. La idea es que sea lo más cercano posible. Sí, sí se puede. Otra pregunta, Juan José. ¿Esto lo recomiendas independientemente llevar este tipo de gráficas para materia prima y para producto terminado? ¿O Sí, para lo que fue diseñado es para cada almacén, para poder controlar el almacén de materias primas, para el almacén de producto terminado y para los almacenes intermedios? aquí igual una pregunta sobre lo mismo, pero si son artículos perecederos, pues obviamente debes tener más cuidado sobre la rotación, ¿verdad? Con más razón, el eje, la diferencia entre el T1 y el T2 me va a dar el tiempo de estadía del material en mi almacén. Entonces me llegó en el día primero y luego sale hasta el día 30. Son 30 días lo que está guardado ahí. Cuidado. Sí sirve bastante para eso, para materiales perecederos, sí. Otra pregunta dice, en cuestión de una producción menor por microempresa, ¿se pudiera hacer la gráfica de flujo acumulado con las compras y la facturación o solo como eventos? ¿Cómo compras y cuánto producto terminados? No, sí, sí se puede. O sea, acuérdense que el concepto es entradas y salidas. Si yo tengo unas ventas, unas salidas, y yo tengo unas compras, la diferencia entre los dos es lo que estamos visualizando y lo que queremos es sincronizar. Yo tengo que comprar solamente lo indispensable para poder cumplir con las ventas, con las salidas. Y la idea es visualizar si estoy comprando de más, si tengo excedentes. Acuérdense que es una técnica Lean. Estamos buscando sincronizar los dos tipos de perfiles, el perfil de la curva de entrada de las compras y el perfil de la curva de salidas de las ventas para tener el mínimo costo total. Otra pregunta más dice, con respecto a la información, asumo que es un proceso estable y predecible, pero cuando es un proceso inestable, ¿cuál sería la sugerencia o la técnica? No, lo que hace la técnica es te grafica, si es inestable, te va a presentar una curva, un perfil de curva no recto, sino te va a presentar un perfil de curvas polinomial, o sea, que va a ser una curva que va a seguir, ya sea que va primero muy rápido y después muy lento, después muy rápido y luego muy lento. No necesariamente va a ser estable. Lo que te va a reflejar es la realidad de tu proceso. Ok, otra pregunta más.
Y si las gráficas se pueden usar como promedios en caso de batch, para el caso de materia prima. No, no, se recomienda que es el dato acumulado, es sumado, no es el promedio. Es el día anterior más el día de hoy y se grafica en el día de hoy. O sea, es todo el acumulado anterior más el día de hoy. Y luego mañana va a ser todo el acumulado al día de hoy más lo de mañana. No, no se grafican promedios. Es por llegada, por entrada, ¿no? Para entrada y para las salidas, es el mismo concepto. Es acumulado, es suma acumulada. Otra pregunta más, ¿solo se tomarían en cuenta materia prima, es decir, servicios, papelería, etcétera? ¿Estos no se cuentan? Pues es política, depende de la empresa. O sea, si la empresa dice, yo tengo un almacén de materiales de oficina, bueno, pues grafica los datos de los materiales de oficina, las entradas y cuánto está saliendo. O sea, tú defines como organización, defines qué almacén quieres controlar. Y una última pregunta que tenemos aquí, Juan José, es, ¿esto se puede aplicar también a una empresa de servicios o es solamente para manufactureras? No, es para servicio también, o sea, es entradas y salidas, o sea, tenemos que ver cuánto es lo que estoy, el output, si yo estoy generando trabajos, cuántos trabajos estoy acumulando de entrega y cuántos están entrando. Puedo tener un backlog ahí, cuántas entradas hay de mis clientes o solicitudes, esas son las entradas. Y cuántos estoy sacando por día acumuladas. Y si se está abriendo la brecha, quiere decir que tengo mucho backlog acumulado. Si se está cerrando la brecha, quiere decir que estoy sincronizando las salidas de mi trabajo con las entradas de las necesidades de mis clientes. Se aplica también a servicios. Y pues muchas gracias por su participación, gracias por haber estado con nosotros en este webinar y esperamos seguir aquí viéndonos para seguir compartiendo con ustedes.